Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Revista Española de Cardiología, a este vídeo del editor. Hoy tenemos el gusto de presentar el siguiente trabajo, que es titulado Factores asociados al retraso en la demanda de atención médica en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, cuyo primer autor es el doctor Fernando Rivero, que es cardiólogo del Hospital de la Princesa en Madrid. ¿Cómo estás, Fernando? Hola. Lo primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Y la verdad que es un artículo que es muy interesante y que nos gustaría un poquito que nos dijeras cómo se os ocurrió la idea de llevar este artículo a cabo. Es decir, qué inquietud surgió para que vosotros decidierais empezar esta investigación que acabó, pues como vemos, en una muy buena publicación. Bueno, primero de todo, agradeceros a vosotros que habréis seleccionado el artículo dentro de la edición de este mes. Yo creo que lo bonito del artículo es que surge precisamente de una duda muy clínica. Nosotros somos un centro que desde hace años estamos muy comprometidos con el tratamiento del infarto, con la angioplastia primaria, y muy comprometidos con intentar reducir los tiempos con los que podemos revascularizar a nuestros pacientes. Y precisamente cuando nos llega el paciente a la sala de hemodinámica, nos preguntamos por qué hay pacientes que tardan mucho en pedir ayuda y pacientes que enseguida, en cuanto sienten una mínima molestia, consultan por ello. Entonces nos preguntamos en qué medida el tiempo que tarda el paciente en pedir ayuda, en solicitar atención médica cuando se presenta con un síndrome coronario agudo con elevación del ST, en qué medida ese tiempo contribuye al tiempo total de isquemia, al tiempo en que tarda en reperfundirse ese paciente. Cuando buscamos en la literatura realmente no existe mucha evidencia al respecto, hay estudios confusos, suelen incluir el tiempo prehospitalario, el tiempo total, que es desde que tiene el dolor hasta que llega al hospital el paciente, pero hay pocos datos sobre qué factores contribuyen a ese retraso en la solicitud de atención médica del paciente cuando tiene un infarto. ¿Y cómo llevasteis a cabo el estudio? Es decir, ¿cuáles fueron los métodos que empleasteis? ¿Cómo decidisteis diseñarlo? Decidimos diseñar un estudio observacional prospectivo en la corte de pacientes que nos venía para realización de angioplastia primaria tras diagnóstico de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Nuestro área de referencia es un área muy homogénea, en cuanto son 600.000 habitantes. Es un área urbana, todo ello, son todo poblaciones superiores a 10.000 habitantes, con lo cual eso homogeniza bastante y además la distancia máxima que tenemos es de unos 35 kilómetros, con lo cual es bastante homogéneo el tiempo de traslado. Entonces decidimos recoger prospectivamente y de una manera estructurada, bien directamente del paciente o bien a través de la familia o de los servicios de urgencias que nos lo traían, cuando no era posible obtenerlo directamente del paciente, de una manera muy estructurada, el tiempo, conseguir a qué hora empezó con el dolor y cuánto tiempo tardó en pedir ayuda. Entonces recogimos prospectivamente estos datos y buscamos la respuesta a dos preguntas fundamentales. Una es qué factores demográficos y clínicos influyen en que estos pacientes tarden más tiempo en solicitar ayuda. Y la segunda gran pregunta que queríamos responder es en qué medida este tiempo contribuye al tiempo total de retraso extrahospitalario en la atención de estos pacientes, en llevar a cabo la terapia de reperfusión. Y luego, como objetivos secundarios, aunque no teníamos potencia calculada para eso, queríamos ver si había diferencias también en el manejo de estos pacientes, en las estrategias terapéuticas que se les ofrecía por venir con más o menos retraso, y también queríamos ver cómo iba a afectar esto al paciente y estudiamos también prospectivamente la aparición de disfunción ventricular severa en estos pacientes y la mortalidad global, tanto durante el ingreso hospitalario como en un seguimiento a un año. Es curioso porque parece que os han puesto a la población a propósito para que el diseño del estudio sea muy correcto, sí, la verdad, ¿no? Es que es bastante homogéneo todo y queríamos aprovecharnos precisamente de eso. ¿Y cuáles fueron los principales resultados? Bueno, pues como sospechábamos, efectivamente el tiempo que hemos llamado tiempo de retraso en la solicitud de atención médica en pacientes con el síndrome coronario agudo con elevación del ST es el factor que más contribuye al retraso total en el establecimiento de la terapia de reperfusión, en el tiempo de isquemia total. El tiempo total de isquemia, definido como el tiempo entre la aparición de los síntomas y la realización de la angioplastia primaria, tenía una mediana de unos 220 minutos, mientras que el tiempo de retraso en la solicitud de atención médica era la mitad de este tiempo, casi 2/3 del tiempo total de
atención prehospitalaria, con lo cual es el factor que más influye en este retraso. Y fíjate que la mayoría de los esfuerzos que realizamos los cardiólogos desde los programas de código infarto están todos centrados en acortar los tiempos desde que el paciente pide ayuda hasta que se realiza la terapia de reperfusión. Pero tenemos este tiempo bastante abandonado, si bien obviamente es más complicado actuar sobre este tiempo, pero hemos visto claramente que este tiempo es el tiempo que más contribuye en el retraso de la reperfusión. Y por otro lado, encontramos 3 factores demográficos y clínicos que se asociaban claramente con un retraso en esta solicitud de atención, que era sobre todo los pacientes ancianos, los pacientes mayores de 75 años, son los que más, la edad es lo que más penaliza el retrasar esta solicitud de atención. Las mujeres también se asociaron de manera muy fuerte a este retraso, a unos mayores tiempos de petición de ayuda, y los pacientes diabéticos también se encontró un aumento del riesgo de retraso en la solicitud de atención médica. Estos 3 grupos son los que se ven más penalizados a la hora de solicitar atención médica. Tardan más en solicitar la atención desde que inician los síntomas. Muy bien, Fernando, pues con estos resultados tan interesantes y a modo de conclusión, ¿qué mensaje podemos dar al médico y al paciente a lo mejor? Pues principalmente eso, lo que te contaba antes, que obviamente la posibilidad que tenemos es centrarnos en reducir los tiempos desde que el paciente entra en el sistema sanitario, pide ayuda por un problema y reducir esos tiempos. Pero probablemente habría que diseñar también campañas, estrategias para educar a los pacientes, sobre todo a estos grupos poblacionales, en que un dolor torácico, una clínica compatible, puede ser peligrosa y necesitan pedir ayuda por eso. Entonces, la conclusión sería que estos 3 grupos, que claramente en nuestra población, en nuestra corte, se relacionan con este retraso, son los que más se beneficiarían de estrategias de prevención primaria poblacionales para intentar conseguir reducir estos tiempos. Pues muchísimas gracias, Fernando, por este trabajo, por estos interesantísimos resultados, por estar aquí con nosotros, por haber grabado el vídeo, y muchísimas gracias a todos desde Revista Española de Cardiología, que es un placer ser una revista destinada a toda la comunidad cardiológica. Muchas gracias.